Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos y bienvenidas a Descabelladas con mis grandes amigas Mirna Schindler y Alejandra Matos. Descabelladas y desabrigadas. Ustedes no. Oye, yo estoy... No, yo esta. No, yo puse... No, te pasaste. Por favor, te pasaste necesito la 40 grados acá. Bikram yoga aquí, pero full. No me gusta eso. Ya, bueno. Queremos saludar muy cordialmente a quienes nos están viendo por nuestra señal digital abierta 11.2. También a quienes nos escuchan por la Radio Universidad de Chile 102.5. Y anunciarles que hoy día vamos a conversar acerca de varios temas, entre ellos, por supuesto, los conflictos del Partido Comunista con el gobierno, las propuestas de la Comisión Técnica sobre reforma de pensiones. Vamos a hablar también sobre el voto obligatorio para extranjeros, con sanción o sin sanción. Y vamos a hablar de las elecciones que se han producido la semana pasada y el fin de semana en Europa, Reino Unido y Francia. Así que partamos, pues. ¿Ya calentaron motores, señoras? Sí. Más o menos. Bueno, el Partido Comunista ha entrado en choque frontal esta semana, más bien desde el fin de semana, por el allanamiento a la Radio Francia y a un comedor popular, pero en realidad la crítica a ese supuesto montaje, dijeron ellos, tiene hartos precedentes por conflictos adicionales, por las manifestaciones en solidaridad con el alcalde Daniel Jadwe cuando fue detenido, entró en prisión preventiva, la desvinculación del periodista Juan Andrés Lagos desde el Ministerio del Interior, la política exterior y puede que se me queden varias más, pero esos son los principales. Alejandra Matos, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hay que separar las cosas. Primero que nada, el operativo en Villa Francia, más allá del Partido Comunista, cuando un fiscal ordena en la atribución de el ejercicio de sus atribuciones un allanamiento de este tipo, por supuesto que tiene que tener en consideración las variables políticas. Yo creo que no hay ningún fiscal que no calcule esto. Por ejemplo, pongamos ejemplos. Ya. Wallmapu. Si yo voy a ir a detener a una persona a Wallmapu, voy a procurar que sea de la manera, trabajar con esa comunidad para que esa comunidad entienda lo que estoy haciendo y no tener un bloque completo de personas defendiendo esto como un ataque a toda la comunidad. Si hay un secuestro de rehenes, yo no voy a llegar disparando a los captores porque tengo que resguardar la vida de los civiles. Entonces son consideraciones políticas que me parece que estuvieron poco prolijas. Uno, por la fecha, que era el aniversario de la muerte de Luisa Toledo, y dos, por el uso de carabineros sin cámaras. Creo que ese aspecto le abre un flanco a la operación que me parece que legítimamente la defensa de las personas puede levantar y alimenta sospechas justificadas o no, porque ha habido en el pasado operaciones, ha habido montaje, no quiere decir que este lo sea, pero si yo voy a hacer una operación de este tipo, yo personalmente, si yo fuera fiscal, usaría investigación en vez de carabineros, todos con su camarita, o sea, tomaría ese tipo de resguardos porque obviamente hay una historia sobre la cual este allanamiento ocurre. Eso es independiente de que por supuesto que el Estado tiene el legítimo derecho de perseguir delitos y llevar a la justicia a las personas que los han cometido.
las defensas de los imputados han levantado quejas por la forma en que se hizo, porque se detiene a todas las personas y no está claro quién está cometiendo qué delito y si hay inocentes entre ellos. Yo creo que ese es un tema judicial, de defensa del debido proceso, y que es legítimo levantar esas defensas. Además, acuérdate que la jueza declaró ilegal las primeras 9 detenciones. Y después, más enrarecimiento. En la Corte de Apelaciones, cuando fue a las apelaciones, los fiscales llegaron con nuevas evidencias, pero esas evidencias son verbales. No hay foto, no hay video, no hay, no hay lo que tiene que tener la Fiscalía para despejar toda sombra de duda y cuestionamiento a ese procedimiento. Pero vamos al PC. Yo creo que esto se cruza con, por supuesto, las elecciones internas del PC, las intenciones de Lautaro Carmona de encabezar el partido. Esto va a ocurrir a fines de año, pero está particularmente ávido de hacer declaraciones. Yo creo que sus declaraciones fueron desafortunadas, en el sentido de que un dirigente, lo mismo que hablábamos la otra vez, una persona de la calle puede decir montaje, ya. Pero un dirigente de partido político necesita por lo menos cierta evidencia antes de hacer una declaración de ese tipo, porque forma parte del gobierno, porque XXX. Y también me parece que fueron destempladas las declaraciones de Toá, porque ella aparece defendiendo el operativo como si fuera ordenado por el gobierno. Es precisamente lo que no se quiere dar a entender. Este es un operativo judicial en búsqueda de sancionar a los responsables de un delito determinado. ¿Qué tiene que ver el Ministerio del Interior ahí? El Ministerio del Interior no le corresponde defender políticamente, porque no sabe, no tiene cómo saber si se cumplieron todas las resguardos del debido proceso. Lo que correspondería al Ministerio del Interior es decir, bueno, si hay alguna denuncia, la vamos a investigar y vamos a resguardar el debido proceso junto con resguardar que se persigan y se castiguen los delitos que haya. Eso me parece a mí que tensionó en exceso esta dupla. Toá Carmona tensionaron y daban impresión en algún momento que se iba a romper de alguna manera, o que se le iba a pedir al PC que se fuera el gobierno, o que el PC que se iba a ir, o que alguien iba a patar al tablero. Pero, y respondiendo a tu introducción inicial, no es todo el PC. Está el otro PC, que hoy día, digamos, es bastante evidente como nunca que el PC está dividido. Hay otro PC que le está poniendo paño frío a la cuestión y que dice, bueno, conversaremos, resolvamos esto a puertas cerradas, pero no hay intención, y yo creo que en ese partido, en romper con el gobierno. Uh-huh. Hay 2 PC, dijo la senadora Paulina Bodanovich. Ahora, Paulina Bodanovich también sale, es como la amiga carbonera, sale a tirarle carbón al fuego, pero así te pasaste. Ese punto que me voy a agarrar de lo último y después quiero mencionar algo que tú también señalaste. Yo diría que lo que le pasa a Carolina Toá o a Paulina Bodanovich es que hay un cierto hartazgo. ¿Te fijas o no? Porque esto ya no es ahora, no es solo la reacción por Villa Francia, sino que es la conferencia de prensa para dar un punto de por qué sacaron a Juan Andrés Lagos. Es todo lo que pasó con la defensa de Daniel Jadwe. Es decir, aquí es un acumulativo, entonces como que tiraron la cadena. En el fondo. A lo mejor tú tienes razón y a lo mejor Carolina Toá podría haber bajado 2 grados, pero las condiciones ya llegaron a un punto tal, es que como que es una suerte de paralé. Paremos el deseo, no al Partido Comunista de manera homogénea, porque claramente hoy día el Partido Comunista está, no sé si decir fracturado, pero claramente atrás quedó ese partido monolítico, donde disentir era casi que te costaba la expulsión, y definitivamente donde había una disciplina interna para tener una sola opinión. Eso ya no existe, y tanto así que el mismo senador Daniel Núñez dice en una entrevista hoy día en el diario La Segunda, dice que hace falta taller. O sea, ya ¿qué más?
Hace falta Tellera, hace falta ese liderazgo. Déjame solamente para terminar el punto que tú señalas. Entonces, no digo que no estoy ni defendiendo a Carolina Toá en su tono, ni a Paulina Bodanovich, que fue muy dura también, pero evidentemente que si el presidente de un partido que es parte del gobierno dice en la Radio Nuevo Mundo, radio del Partido Comunista, en una declaración que hacen todos los domingos, si no me equivoco, da lo mismo donde se diga, es el presidente de un partido. La Radio Nuevo Mundo había tenido tanta audiencia. Maravilloso, para la Radio Nuevo Mundo. Exacto. Impresionante como la escuchan, lo digo en la Radio Pero por Nuevo supuesto, Mundo. y si dice Nuevo Mundo que la gente tiene derecho a decir que esto es una provocación, esto es un montaje, que es lo mismo que decir es un montaje, pues eso que la gente dice que tiene derecho, lo está diciendo el presidente del Partido Comunista. Entonces yo creo que la reacción de ambas me la explico. Así, punto final. Ya, ahora, pero espérate, es que tú dijiste otra cosa que no quiero dejarme porque se me va a ir la idea. Tú dices que la fiscalía, que debiera, las fiscalías o los fiscales debieran considerar los factores. Yo digo, depende, po. O sea, mi propósito como fiscal no es analizar la situación política, aunque entiendo el punto que tú quieres llegar. Pero ¿qué pasa si yo tengo evidencia y esa evidencia me dice, este es el minuto para allanar? Voy a esperar a que ocurra en otra fecha, cuando probablemente no voy a encontrar lo que se encontró, que es este arsenal. Es una pregunta que me parece interesante de hacernos, porque se supone que la Fiscalía no está para eso, no está para analizar la realidad política, la Fiscalía está para perseguir el delito. Y aquí lo que se encontró, un arsenal. ¿Y qué dice el Tribunal de Alzada? Dice que las evidencias muestran que las armas no estaban escondidas y que estaban a la mano. Eso no es mío. ¿Viste? A usted siempre la está... ¿No te estará llamando la ministra Toá, oye? Yo creo que es Lautaro Carmona. Espérate. Bueno, y para cerrar, que dice la vice que te escucha. Ya, entonces lo que yo sí te reconozco, Alejandra, que efectivamente me parece que la cuestión de las cámaras, de las cámaras de la GoPro o como se llame, te lo concedo. Pero yo no creo que más allá. O sea, me parece que aquí no hay ningún territorio que esté por sobre el bien y el mal. Es cierto que Villa Francia tiene una historia, es cierto que lo que ahí ocurrió fue terrible, la matanza de los hermanos Vergara Toledo, es cierto que esa mamá sufrió lo indecible, que 2 hijos son asesinados, pero eso no quita que en Villa Francia pueda haber, se estén cometiendo delitos también, y es parte de lo que este gobierno tiene que mostrar. Si este gobierno, ¿qué tiene que hacer? Demostrarle al país que es capaz de controlar el crimen organizado y el delito, ocurra donde ocurra. Yo no estoy discutiendo, de hecho, planteé como primer punto que las fiscalías tienen la obligación y el deber de perseguir delitos. Exacto. Simplemente estoy diciendo que si yo voy a perseguir un delito en Villa Francia, donde y con la historia de, o sea, ¿quién mató a los hermanos Vergara Toledo? Carabineros. Es una población que tiene una relación conflictiva no con la dictadura en general, sino que con carabineros en particular. Entonces, yo fiscal... el fiscal también se afirma en la opinión pública, lo vemos todos los días. Los fiscales tienen que dar cuenta de que han hecho todo lo posible para respetar el debido derecho, y uno de los respetos es filmar lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que después eso, sobre todo en ese sector, a lo mejor un allanamiento en otro lugar, en una oficina comercial, no tiene la misma connotación. Entonces, debo tomar todos los resguardos para que no haya duda, respecto de que han planteado los abogados defensores, de que primero entraron, los carabineros dijeron que habían unas bolsas que estaban cerradas, 24 horas después las bolsas están abiertas, hay armas por todos lados, no hay registro visual de aquello. Y ese es un punto débil de esa acusación, y es un derecho de los procesados y los abogados levantar esa queja. Yo creo que a eso me refiero con evaluación de las condiciones políticas, pero quería hacer el otro punto. El punto de Carolina Toá y Paulina Bodanovich. O sea, Carolina Toá se ha mandado varios condoros como ministra. Tú puedes agarrar un condoro de alguien y darle como caja, ¿cierto? Y golpearla, especialmente de la propia coalición. O puedes dejarlo pasar y ya, bueno, fue un exabrupto, no sé qué. Bodanovich, cuando apoyó a Fidel Espinosa, que, digamos, después terminó pidiéndole disculpas a Giorgio Jackson, pero cuando Fidel Espinosa hizo estas declaraciones, Paulina Bodanovich lo apoyó, y podría haberse considerado también una actitud beligerante, y
Y todas esas cosas se han ido resolviendo porque en la coalición uno tiene que entender que hay cosas principales y cosas secundarias. Pero cuando en este caso no se deja pasar nada y se toman las declaraciones en la radio Nuevo Mundo, como que ya. Entonces, a mí me parece que ahí pero no podían tomarlas en cuenta, pues si está hablando de montaje. Sí, pero hay maneras y maneras. El Panzer te hubiera llamado a la oficina y te hubiera agarrado a combo no sé. en interior. Sí, yo creo que hay formas de la política que, o sea, si tú quieres mantener la unidad, hay formas de la unidad que no se han respetado, en este caso, de todas las partes. Sí, ahora yo creo que el Partido Comunista efectivamente ha tenido una seguidilla sin discrepar de que aquí hay varios sectores que han tenido una conducta poco madura con su pertenencia al gobierno, pero en el Partido Comunista ha habido un alza de tono que es alevoso. O sea, no es casual, no es que se levantó enojado Lautaro Carmona y estaba además súper descreído de la calidad del operativo de Carabineros y entonces decidió y le ocurrió un exabrupto. No, yo creo que esto es un guión. Hay un guión de Lautaro Carmona que tiene que ver con que él está más preocupado del desarrollo del Congreso del Partido Comunista, que a fin de año va a significar su continuidad a la cabeza de ese partido o su no continuidad. Y esto que dice Daniel Núñez de que hace falta Guillermo Tellier, lo dicen todos los comunistas desde que estaba enfermo, porque desde que estaba enfermo que se notaba la incapacidad de quienes hoy día gobiernan ese partido para conciliar sectores distintos. En el Partido Comunista no es primera vez que hay discrepancias o que hay fisuras, lo que pasa es que ahora sí se están divulgando comunicacionalmente como parte de estrategias de cada sector que está disputando el poder interno. Antes no utilizaban esas estrategias, había maneras distintas de disputarse el poder. Hoy día son públicas. Y con mayor razón, desde el gobierno, si tú ves que este señor es el dirigente de una facción del partido, no está hablando todo el partido, con mayor razón le puede tirar un pañito mojado encima. Yo no estoy defendiendo la manera en que el gobierno ha procesado este problema, pero creo que además el Partido Comunista está sufriendo una cuestión mucho más fuerte que lo de Villa Francia, que yo creo que genuinamente hay una incredulidad. Yo creo que de parte de los diputados que plantearon sus dudas y que llegaron a acuñar el término montaje, que es muy fuerte. Es muy fuerte, pero nadie puede decir no. En Chile nunca ha habido montajes de Carabineros de Chile, los ha habido, y varios. Y durante un gobierno de Michelle Bachelet hubo uno que fue el caso Huracán, entonces, y no con la complicidad del gobierno, por supuesto. O sea, Carabineros puede hacer esas cosas, las ha hecho, tiene situaciones que se le escapan del control, etcétera. Tampoco uno podría preguntar hoy, ¿el Partido Comunista está a favor de la tenencia ilegal de armas y de las acciones violentas? Por supuesto que no. No hay dudas para ninguna de esas dos cuestiones, pero yo lo que sí creo que no merece una condena transversal. Algo esbozó Carolina Toá, pero se le entendió mal, me da la impresión, y es que ¿qué es esto de que grupos antisistémicos estén utilizando espacios de memoria, estén utilizando espacios comunitarios en poblaciones para esconder armas? O sea, son los mismos grupos que utilizan el Instituto Nacional o un liceo emblemático para haber privado a esos estudiantes de su derecho a la educación. Son los mismos de Macul que andan quemando micros. Son los overoles blancos y son ahora estos que están utilizando espacios de la legítima protesta, de la necesaria memoria, de distintas causas populares y parasitando de ellas para tergiversarlo y aprovechar también cierta cobertura. Entonces yo creo que eso debiera haber concitado la preocupación del Partido Comunista, quizás con más fuerza que esto otro, que tiene que ver con una disputa interna. Pero por eso... Muy tensionados, además, hay algo que no hemos comentado, y les doy la palabra al tiro, con el tema Jadwe. Porque también la prisión preventiva de Daniel Jadwe y la imagen el lunes, esto fue recién el lunes, el operativo de Villa Francia fue el sábado, y el lunes aparece Daniel Jadwe esposado de manos y pies con el chaleco amarillo en una imagen muy humillante
para él y para su partido, sus seguidores. Y que alimenta la idea de algunos de creer que lo que pasa con Jadwe, o que Jadwe definitivamente es un prisionero político, ¿no? Que lo dicen, bueno, sus seguidores más acérrimos. Pero mira, lo importante aquí es lo siguiente: no todos los parlamentarios del Partido Comunista, y particularmente la generación sub-50, a la que pertenece, por supuesto, Daniel Núñez, Marco Barraza, la ministra Jara ya había criticado, ¿no es cierto?, esta defensa de Jadwe, de la forma en que se ha hecho. Por otro lado, tú hablas por ejemplo, yo hablaba hoy día con la diputada, que es claramente una generación más joven, que es Alejandra Plasencia, y ella, primero, no adhería a la tesis del montaje. No olvidemos que Alejandra Plasencia, junto con Luis Cuello, estaban en la conferencia de prensa de ayer con la diputada Lorena Pizarro. Y la diputada Lorena Pizarro está en esta conferencia de prensa y empieza a hablar del montaje. Y claro, de repente se va la diputada Alejandra Plasencia con el diputado Luis Cuello. Y claro, ella te dice, no, si yo me fui porque ya había que irse, porque ya había hablado mucho rato. Bueno, mira, las imágenes hablan por sí mismas. Digamos, esto es comunicación. Tú te vas cuando, encima la diputada dice, se van compañeros, ¿no? Ella dice que ni siquiera escuchó la palabra se van compañeros. Pero lo importante de Alejandra Plasencia es, uno, ella descarta la tesis del montaje, dice que hay que ser prudentes y hay que ser muy cautos, y dice, cuidado, nosotros como Partido Comunista hemos votado por toda la legislación en materia de seguridad, reglas de uso de la fuerza, Ministerio de Seguridad, cuánta ley, que ojo, para el Partido Comunista también representa un esfuerzo especial, porque el tema de la seguridad, de la forma en que se ha abordado, y por supuesto en la época que estamos viviendo, no le es natural a un partido que fue víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, bueno, y todo lo que ya sabemos. Entonces, me parece que es muy importante señalar que este partido, hay personas como la misma ministra Vallejo, que ha sido particularmente dura al señalar que le parece irresponsable que se levante una tesis de este tipo, para indicar que no está toda la colectividad en esto y que hay voces que me parecen muy sensatas que dicen, cuidado, calma, pongamos paño frío, que es lo que está pasando con este tipo de liderazgos. Partiendo por el senador Núñez, como digo, que tiene también ahí un punto importante porque él está en otra vereda distinta a la de Lautaro Carmona. Nos queda súper poquitito para ver un tema importante de la semana, y es que se conoció el informe de los famosos técnicos de la Comisión de Trabajo del Senado acerca de la reforma previsional. Se había postergado tantas veces la votación de la idea de legislar recién de la reforma previsional del Senado, a la espera de este informe, y el informe se conoce finalmente el lunes en la noche. Lo están mirando ahora y analizando. Hay un acuerdo de crear una suerte de seguro social con énfasis en las mujeres y de carácter transitorio, pero no dice nada respecto de su financiamiento. Algo sobre el préstamo del Estado, que es una idea que empieza a rondar. Ya, mira, es que, a ver, déjame tratar de bajar esto porque no es tan... a ver, esto ya tiene demasiadas vueltas, ¿no es así? ¿Y cuál es el tema? El tema es que se está instalando, y yo creo que en buena hora, una aprensión también en la oposición de que si no logran llegar a acuerdo y sacar una reforma del sistema, o sea, una reforma a las pensiones, luego, ¿con qué cara tú le vas a decir a tu electorado, mire, ¿sabe qué? No, pero lo vamos a hacer en el próximo gobierno? O sea, de alguna manera todos van a tener que pagar un costo. Unos lo pagan más que otros, por supuesto, pero en definitiva ahí hay un tema con eso. O sea, hay una conciencia en aquellos que tienen, yo diría, una madurez política más importante, más profunda, en darse cuenta que este tema tiene que destrabarse. Ahora, ¿cuál es el punto respecto de la posibilidad de destrabar? Este 6% adicional, que es con cargo al empleador, que haría que tus pensiones tú no cotizas por el 10, sino que vas a cotizar por el 16%. Recordemos que toda la discusión se ha centrado en que todo vaya a capitalización individual. Pero tratando de abrir un espacio, la oposición propone lo siguiente: que exista una suerte de préstamo, lo que abre lo que se llama la solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Que los actuales cotizantes prestan un porcentaje de su cotización para aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Ahí está todo el tema. ¿Cómo logramos, no que en 40 años más, sino que los que jubilan hoy día jubilen en mejores condiciones más allá de la PGU? Estamos hablando de la clase media, sobre todo. Y ahí el punto es el siguiente.
tú prestas un porcentaje al Estado. Y ahí va, y sí, ya, ok, sigamos. Pero el punto, ¿cómo se financia eso? ¿Por qué? Porque esa persona, yo misma, presté plata, o Juanita prestó plata, cuando Juanita jubile, el Estado le tiene que devolver la plata que prestó en sus cotizaciones. Con intereses. Claro, y ahí viene el punto, y ahí está el cuento. ¿Cómo se paga ese préstamo? Porque si no hay reforma tributaria, ¿de dónde salen las lucas? Ahí está, yo te diría, uno de los temas. Ahora, también se acordó la idea de licitar un 10% de cotizantes para con eso generar más competencia, que bajen las comisiones. No hubo acuerdo sobre la división de la industria entre un organismo que administre y los inversores. En fin, hay avances bien exiguos en esta mesa técnica. Alejandra, ¿cómo la viste tú? Bueno, yo creo que es importante tener en claro cómo se constituye esta mesa técnica, o llamada técnica. Se hace mucho énfasis en que es técnica, y de técnica tiene re poco, porque son representantes no de las fuerzas políticas con participación parlamentaria, no de las fuerzas políticas de acuerdo a su número de electores, sino que de las fuerzas políticas que componen la Comisión del Trabajo. 5 personas. De esas 5 personas, 3 son de oposición. Por lo tanto, hay 3 representantes técnicos nombrados por la oposición y 2 técnicos nombrados por fuerzas oficialistas, que son el Partido Socialista y el Partido Regionalista Verde, que son los que nombran a los otros 2 técnicos. Entonces, los técnicos de derecha no dieron el acuerdo para asuntos centrales que son parte de la propuesta del Ejecutivo, que son que haya parte de la cotización adicional de los empleadores que vaya a un fondo solidario que permita mejorar las pensiones hoy día, ni tampoco dividir a la industria. Ese es un tema central que le importa a quién, a la AFP, porque a las AFP, que son las administradoras, siempre perdemos de vista que los fondos no le pertenecen a la AFP. Las AFP son administradoras privadas de este fondo de pensiones. En otro momento podremos conversar por qué no se pagan pensiones con ese fondo, pero ese fondo es para pagar pensiones. Lo administran la AFP. Y a la AFP se les paga con el 1,4% aproximadamente del salario de cada uno de los trabajadores como comisión, para que administren los fondos, paguen las pensiones y además inviertan los fondos. La idea de dividir la industria en 2 es que la AFP haya un privado que invierta, que sea distinto del que administra y que esto se pueda licitar. Esa idea no le gusta a la AFP porque, por supuesto, pierde el negocio. Esa idea no se aprobó tampoco. Entonces, yo creo que es importante ver que que más allá de los consensos en cosas que son secundarias y que, digamos, pueden estar de acuerdo, no hubo consenso en lo central porque hay una mayoría opositora en esa comisión técnica. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Queridas compañeras, síganos en nuestras redes sociales. Puede también buscar este mismo capítulo para repetirlo o nuestros anteriores capítulos, porque son todos perennes. No vencen nuestros capítulos. Sí. No tienen fecha de vencimiento. Son infinitos. Sí, son, claro. Alimentos no perecibles. No perecibles. Sí. Buena. Igual que nosotras. Así que bueno, no, yo sí voy a perecer. No me vamos digas. Más y pronto volvemos. Vamos. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no!
Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Y seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó el capítulo del amor? Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chica. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Uchile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now! Los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York. Today we bring you the first part of our global broadcast exclusive conversation. The streets of Tahrir have once again been filled. Key issues here at the United Nations Climate Change Conference remain unresolved. Police are saying the protesters to move further and further away. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. And those are some of the headlines. This is Democracy Now! No te pierdas Democracy Now! De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de Uchile TV. Y estamos de vuelta en Descabelladas con Mirna Schindler y Alejandra Matus. Sí, no aguantó el frío. Estaba tiritones. Yo pensé que eran nervios, pero no, era fría. Oye, no se pierdan. Como decía mi pololo hippie. ¿Qué? Pololo hippie, que no se quería cortar el pelo. ¿Y qué te decía? Y la estética. La estética. Pero se ve regia. Se ve regia. No, el frío pudo más. Me creía carita joven de 20 años, no lo tengo. Tengo un poquito más. Un poquito nomás. No se nota nada. Oye, 21 horas todos los días, no hay que perderse Democracy Now!, un noticiero internacional de Uchile TV con Amy Goodman y Juan González. Excelente. Está súper bueno. No, si no. Tan bueno como el debate que se ha producido en el Congreso después de que ayer se cayera del trámite legislativo el proyecto de ley que, bueno, además de extender a 2 días la elección municipal y de gobernadores que tenemos ahora en octubre, pretendía, por supuesto, mantener la sanción a quienes se abstuvieran porque tenemos voto obligatorio. Pero hubo un intríngulis y el gobierno trató de meter una indicación que intentaba modificar el concepto de electores por el de ciudadanos, porque electores son todos los chilenos, las chilenas y los extranjeros y extranjeras que votan, que tienen derecho a partir de su 5º año de avecindamiento. Pero es un derecho que les da la Constitución, no una obligación. Y en la ley que modifica y establece el voto obligatorio, se les obliga a ejercer este derecho. Entonces ahí el gobierno decía, hay una inconsistencia jurídica, presentó una indicación, la oposición dijo, claro, ustedes lo que pasa es que no quieren que voten los extranjeros porque son de derecha y van a votar por nosotros la oposición. Esto es una movida electoral. Quedó tal cual, el Senado tenía que ratificar el informe de la Comisión Mixta, el oficialismo no quiso ratificarlo, no hay proyecto y hoy día el gobierno dice vamos a presentar un veto aditivo que permita arreglar esto, pero arreglarlo como quería en la Comisión Mixta, o sea, voto obligatorio para los ciudadanos y ciudadanas, o sea, no es obligatorio para los extranjeros y las extranjeras. ¿Se entendió el intríngulis? Sí, se entendió casi tanto como se entendió la operación, o sea, nada. Ya, aquí yo creo que lo importante es la figura de Elizalde, porque, digamos, el proyecto estaba avanzando con la indicación repuesta de electores pagan multa. Y llegó Elizalde e hizo esta distinción entre ciudadanos y electores, con el punto sobre los extranjeros, que obviamente aquí la oposición tiene un punto, porque en esta ocasión vamos a considerar, y no antes, claro, que la obligación es solo para chilenos y no para extranjeros. O sea, si tienes derecho a voto, se supone que tienes derecho y obligación. Yo no entiendo de dónde viene, quién es el cerebro detrás de esto, porque yo me imagino que
Elizalde va mandado por alguien, ¿no? Me imagino que el presidente lo mandó o alguien lo mandó a hacer esta operación, pero me parece un despropósito completo. No sé cuánta incidencia tengan los extranjeros, ni qué porcentaje, son 1 millón de votos. Ya, pero no se distribuyen todos en una sola comuna. Tienes que distribuir 1 millón de votos. Pero hay 3 comunas que concentran harto. Y por eso puede ser la diferencia. Echaste el proyecto. No, bueno, es que esa es la interpretación que hace la oposición de esta movida. También existe concédanle al pobre ministro Elizalde, que además lo anticipó la ministra Toá, de que haya efectivamente una inconsistencia jurídica. ¿Pero por qué no lo dijeron ¿Cuál antes? es la inconsistencia jurídica? Yo te voy a decir. Yo que soy la jurisconsulta de este programa. Explica la inconsistencia. Tú estudiaste esta cuestión porque nosotros estamos mirando esta cuestión. Yo mandé a hacer un informe en derecho. Camina como pato, tiene pico. Exactamente. O sea, dame todas las explicaciones jurídicas, pero resulta que la indicación le conviene a un sector y no al otro. Digamos, lo que pasa es que en la Constitución política, antes de las leyes específicas, que también están en la Constitución, en el caso electoral al menos, le otorgó a los extranjeros avecindados en Chile después de 5 años, podrán ejercer su derecho de voto. Podrán. Y el verbo podrán, poder, no es deber, es poder. Y eso, no, si en derecho son importantes los términos. Entonces, en algún minuto, como los cambios, porque recuerden que el voto obligatorio se estableció con ocasión, no se estableció, en Chile habrá voto obligatorio, se estableció con ocasión del plebiscito de salida del primer Consejo Constitucional, claro. La elección de ahí los donde se le debió haber prendido la lámpara, porque si hubo voto voluntario de entrada, debió haber voto voluntario de salida, ahí no se les prendió el ampolleta, se les prende ahora. No, es que había una razón. Había 2, por eso déjame explicar, pues si yo también me enredo, si no es fácil. Ya. Entonces, hubo 2 leyes, la reforma del 2022 y la reforma del 2023 para habilitar cada uno de estos 2 procesos constituyentes. Y allí se estableció que serán obligatorios el derecho a voto para quienes tengan domicilio electoral en Chile. Y este proyecto va con la palabra electores y empieza a hacer ruido y algunos técnicos jurídicos constitucionalistas prenden la alarma y dicen, esto, tú me estás mirando con cara de que no te creo nada, pero es la explicación que me dieron. Esto puede llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional, como no puede ni sacar, no puede agregar palabras, pero sí sacar, podría quedar en una obligatoriedad sin sanción. Y por eso, previniendo eso, según la explicación jurídica que me dan, es que se trató de cambiar la palabra electores por ciudadanos. Expliquemos para hacer la diferencia. Ser ciudadano significa ser chileno, ser nacional. Tener la nacionalidad. Tener la nacionalidad. Porque yo quiero decir algo. Mi pareja, que es irlandés, vota, pero no es chileno. No tiene la nacionalidad. Es un elector. Claro, pero hay extranjeros que ya tienen nacionalidad. Pero espérame, es que déjame decir algo. Tienen que pedirla. Pero espérate, Yasna. No, incluso se abrió aquí tal tiro. Pero déjame, es un puntito. Es que, ¿por qué te digo esto? Porque si mi pareja no va a votar en la elección municipal próxima, habiendo voto obligatorio, se supone, con sanción, que eso es lo que tenemos que, vamos a llegar a ese punto, él no va a ser sancionado porque, según lo que tú dices, puede votar. No está obligado a votar. Exacto. Eso es, ¿no? Eso es. Ya. Es que ese es el punto. Ahora, o sea, tanto así que además hoy día esto abrió una compuerta de ¿cómo se dice? Las compuertas de la represa. Una compuerta de represa, porque empezaron a aflorar proyectos de ley para que ahora puedan votar después de tener la residencia definitiva y transcurrir 5 años más, y ahí recién puedan votar los extranjeros. Pero mira, más allá de si es efectivo o no que este debate jurídico sea realmente pertinente, que el debate se haya planteado en torno a los electores extranjeros, yo creo que puede tener consecuencias. No sé cuáles. Ya, pero es que déjame decir algo. Como discriminación, como... Lo que pasa es que a mí, yo en eso estoy con la Ale. ¿En qué sentido, Yasna? En que me pregunto, ¿y no se dieron cuenta antes? Cuando esto se viene discutiendo, ya se venía discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados, al punto que algunos, ¿cómo diríamos? La palabra, se me fue. Ya. Pero es como tratar de... Vamos. Represa. No, la palabra es vivarachos. Algunos vivarachos. Vivarachos querían
levantar la multa. A porque todos. si tú no tienes multa, a todos. No vas. No. Es voto Ya voluntario. es obligatorio en el papel, porque si tú no tienes multa, ¿para qué vas a ir a votar si no queréis votar? ¿Para qué si no tengo multa? Entonces, ya te quiero decir que la cuestión ya es media torcida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el temor? Me imagino que siendo la comunidad venezolana la mayor cantidad, digamos, dentro del marco de la cantidad de extranjeros que hay en Chile, los venezolanos son la mayoría, si no me equivoco, a esta altura, Yasna. Bueno, ¿serán los venezolanos los que votarán por la derecha o votarán por la izquierda? Claro, uno debería pensar, votarán por la derecha, porque vienen huyendo de un gobierno de extrema izquierda. Pero no sabemos tampoco. Bueno, pero un autoritarismo el de izquierda. el trabajo político es convencer. Si no eres capaz de convencer y digamos, y si hacís política por Twitter y digamos, y querés que vayan a votar tus amigos nomás, que penca. Exacto. Que penca y digamos, y siempre la democracia en realidad se juega en esto, se juega en el padrón. Esto también se da en Estados Unidos. Pueden o no votar los presos, pueden o no votar las personas que en Chile se una larga campaña para que pudieran votar los chilenos en el exterior. Ahí la derecha no quería. ¿Por qué? Porque se suponía que la mayoría de los chilenos en el exterior eran de izquierda. Ya. Entonces, lo que es verdad. Pero da lo mismo. Pero o sea, ya no, cuando tú, ahora como vemos, sí, solo se pueden ver las votaciones nacionales en todo caso, porque no votan por ni municipales ni parlamentarias. Pero hay países donde gana la derecha y hay países donde gana la izquierda siempre, y es como predecible. Pero bueno, ya. Pero lo importante es que el principio democrático es que el padrón incluya a todas las personas posibles, incluidos los prisioneros, incluido la... Ya. Cuando tú tienes esa decisión que en Chile hubo, ¿cuánta academia pasó defendiendo el voto obligatorio? ¿Cuánta academia? Hicieron voluntario, después se arrepintieron, obligatorio de nuevo. Todo ese debate en que se aceptó que sí, vamos a tener voto obligatorio, padrón universal, listo. Y ahora que los resultados no nos gustan, entonces vamos a empezar a recoger caña. Yo encuentro que es una pésima señal. Pésima señal. Da lo mismo si hay buenos argumentos jurídicos. Ya, no importa, se ve pésimo. Pero mira, ¿qué mostró en el fondo? ¿Qué mostró el resultado de la convención con 62% de rechazo? Que despertó algo que había dormido, que estaba dormido. Ese algo votó por rechazo. Ahora, ese algo que despertó y que estaba dormido, ¿es que despertó, estaba dormido y si es de derecha 100% y le encantan los republicanos? No. Es que yo les voy a hacer no otra necesariamente. Pregunta. Yo les voy a hacer otra pregunta. Porque efectivamente aquí hemos transitado por distintos momentos en relación a la obligatoriedad del voto. Partimos con inscripción voluntaria y voto obligatorio. Claro. Eso desde el plebiscito del 88, donde nosotros por primera vez votamos. Donde la oposición a la dictadura, ¿qué decía? Tener trámite de ir a inscribirse reduce. Entonces, claro. El argumento era que fuera inscripción automática. Claro. Bueno, se demoró mucho en instaurarse como concepto. En 2012, recién cuando se permitió la votación de chilenos en el exterior, también se abrió la inscripción automática, pero con voto voluntario. ¿Y qué pasó? Antes votaban siempre los mismos 8 millones de viejitos tatitas, porque eran los mismos que nos habíamos inscrito para el plebiscito del 88. Que yo conocí ahí a los operadores electorales. Y eran los mismos 8 millones, toda la empresa, uno ya se conocía. Voto. Claro. Sí. Después del 2012 se abre el registro, pero el voto es voluntario. Entonces llegaron nuevos, volvieron los jóvenes a votar, pero si tenían ganas, sí, si no, no, y por lo tanto siguió bajando. Y finalmente se establece el voto obligatorio con inscripción automática. ¿Y eso dónde nos dejó? Yo les quiero pedir que nos acordemos de la elección de consejeros constitucionales y del plebiscito de salida del segundo proceso constituyente con 20% de nulos y blancos. Entonces, si traer más personas al deber democrático para que en su casa se sienten a pensar cómo van a votar y hagan una reflexión política, deliberativa respecto a lo que le conviene al país, va a significar que lo que va a hacer es, en vez de quedarse en la casa, es ir a votar nulo y blanco, creo que da lo mismo. ¿Sabes qué? No, o sea, creo que yo encuentro que no. Yo encuentro pero que déjame terminar la voto de protesta. Entonces vamos a llegar al voto, digamos, que vote la élite ilustrada. No, pues Alejandra, porque resulta que los únicos países con voto obligatorio son Latinoamérica y Australia. ¿Por qué las democracias más desarrolladas del mundo liberal
tienen voto voluntario? Yo me haría esa pregunta. No, sí, es un y tienen altos debate. niveles de participación, a veces bajos, pero es un tienen lindo voto debate, voluntario. pero nosotros, aquí se supone que lo que se impuso fue la convicción de que votar es o sea, que no todos son derechos, sino que también en las democracias hay obligaciones, como es levantarte el día de la votación e ir a votar. Y por lo tanto se impuso esa convicción, entre varios otros argumentos, lo estoy simplificando, y se decidió esto. Entonces ahora tratar de torcer la realidad, porque no me conviene, me parece que habla mal de además que en la nosotros, realidad es que esas 5 millones de personas que se incorporaron además son pobres. Entonces, esto deja en evidencia la falta de educación cívica, la falta de educación pública, la falta de trabajo en las bases de los partidos políticos, la falta de representatividad, de que los partidos políticos a veces, hacen política entre cuatro paredes y claro, si arrastro a los míos a votar y hay pocos que voten, obviamente que me puede ir mejor. Es más difícil la política así, es más difícil, pero yo creo que ese es el desafío de un sistema democrático, que voten los pobres también, pero por favor. Porque además el voto voluntario, no te olvides, Yasna, que tenía un problema. Votaban fundamentalmente Siempre las la clases gente más acomodadas, más educadas, y las clases populares no votaban menos. Entonces también había que corregir esa distorsión. No, sí, yo no estoy diciendo que la abstención electoral sea algo necesario, todo lo contrario. Es justamente el sistema de partido, el sistema político, el que es responsable de hacer que la democracia sea sana, que no haya abstención electoral, pero el instrumento de la obligatoriedad del voto es muy específico. No es una cuestión que sea que haya consenso en la academia y consenso en la democracia liberal aquí mundial, parece que hubo consenso sino que al cuando contrario. aprobaron ese proyecto de ley. Bueno, porque estaba envejeciéndose mucho el sistema político. Lo que pasa es que te obligaron a votar, pero no renovaste el sistema de partidos. Los partidos políticos no hicieron nada para volver, para oxigenar su compromiso con la ciudadanía. Ese es el problema que hay que corregir. Ese es el problema que hay que... No que la gente vaya a votar. O sea, yo creo que... por los partidos, entonces recortemos el padrón para que sigamos igual. Porque también las posibilidades de clientelares con el voto obligatorio son mayores. Si esto de que los pobres quedan fuera porque hay voto voluntario es un posible escenario, porque si están adentro también están mucho más expuestos a que sean, no los pobres, digamos, la ciudadanía, las personas con poca afección por la política, las personas que no tienen ganas de ir a votar, que van solamente por la coerción de una multa. No necesariamente eso los hace comprometerse con el desarrollo democrático de su país. No es una panacea el voto obligatorio. Por algo no existe en la mayor parte de las democracias desarrolladas. Entonces, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Esta manera de discutirlo a propósito de una elección que va a haber en 2 meses más y en relación además a los extranjeros, porque además que este proyecto le da una impronta clasista, xenófoba, muy ingrata a la discusión. Pero creo que el tema de la obligatoriedad del voto nunca lo hemos tomado en serio, no lo hemos discutido en serio. No. Se implementó con ocasión del proceso constitucional. Mucho debate sobre el tema, pero bueno, el tema es que este proyecto era para alargar un día más el proceso electoral. Entre otras cosas. Entonces, se le metieron todos estos otros elementos. O sea, yo supongo que si ya se había establecido que el voto obligatorio era con multa, no veo por qué hay que discutirlo cada vez que se presenta otro proyecto. Digamos, eso ya debería estar así zanjado. Queremos discutir el sistema voluntario, obligatorio, con multa o sin multa, entonces es que le iban a bajar la multa. Eso. Es que iban a bajar la multa. Ya. Pero, y también lo que se va a repartir por partido, porque esa era la otra parte de la discusión. Esa es la devolución, porque claro, como ahora es voto obligatorio, va a votar más gente, entonces le bajaron el precio por voto. Sí. Pero al final se supone que los partidos van a quedar igual porque la cantidad de gente compensa la baja de que bla, bla, bla. O sea, finalmente esto se reduce a una ciudadanía que contempla al Congreso y las mezquindades y banalidades de si me conviene o no me conviene meter más votos, si me conviene o no me conviene subir o bajar el precio de los votos para la devolución en campaña. No, por supuesto. Pero yo insisto, la obligatoriedad del voto es un tema que no está zanjado en Chile, que se resolvió respecto de un proceso constitucional. No se resolvió respecto del tipo de democracia que queremos, porque se había dejado a la deliberación de la nueva constitución, que no tenemos. Entonces, seguimos ahora elección por elección tratando de resolverlo aparte. Pero ha habido elecciones en países donde no hay voto obligatorio, como por ejemplo Francia y Reino Unido. En ninguno ganó la derecha.
De hecho, en Francia se esperaba una consolidación de la ultraderecha de Marine Le Pen, la Reencuentro Nacional, y fueron desplazados al tercer lugar en esta segunda vuelta parlamentaria. Y en Reino Unido lo que ocurrió fue el retorno después de 12 años del mundo laborista, claro, no en su versión de Jeremy Corbyn, que era más izquierdista, sino que el nuevo primer ministro tiene una impronta bastante más centrista. ¿Qué les parece? ¿Quién parte? Mirna. Como quieran. Mira, creo que lo que ha pasado en Francia es equiparable a la siguiente analogía. Es como si en Chile, enfrentados a una situación extrema, electores o personas vinculadas a Renovación Nacional decidieran apoyar a la coalición de Apruebo Dignidad que conduce Daniel Jadwe o que lidera Daniel Jadwe. Más o menos es lo que ocurrió. ¿Por qué? Lo voy a llevar ahora a la realidad de lo que está pasando en Francia. Porque el tema de la ultraderecha, y esto es lo que muestra estos resultados, para el pueblo francés lesiona las bases de la estructura democrática o del Estado de Derecho. Por la historia que hay, una historia de una ultraderecha que ahora se hermosea, aparece, ¿no es cierto?, como favorable, ¿no es cierto?, al pueblo judío, a Israel, y por cierto se desapega de su pasado fascista, ¿no? Pero esto sabemos, ¿no?, por toda la evidencia, el propio padre de Marine Le Pen era un absoluto antisemita. Efectivamente ella rompe con su padre, pero Marine Le Pen ha ido mutando también por una razón política, porque entiende no solo el cambio de los tiempos, sino que entiende que esa tecla, tocar o seguir tocando esas teclas propias de la ultraderecha, no van a tener el resultado esperado en un país como Francia. Entonces, primero me parece que lo que ha mostrado es la gran capacidad del pueblo francés, pero sobre todo de los grupos de centro, del centro político francés, para entender que la amenaza de la ultraderecha obligaba incluso a votar por una coalición que es la nueva Fuerza Popular, si no me equivoco. Frente Popular. Frente Popular, ¿no es cierto?, que por supuesto no está en su línea política, pero que es preferible a votar por el partido de Marine Le Pen. Alejandra. Bueno, había otras alternativas. También estaba la alianza de Macron que quedó... Ensemble. Tú hablas francés, yo no. Yo le pego al inglés, pero... Ensemble. Yo le pego ni una. Apenas te hablo español. Claro. Con suerte. Entonces, la sorpresa es que haya ganado en primer lugar, porque estaba dividido en tres coaliciones. La segunda fue la de Macron, la primera fue la de la nueva Frente Popular. Nuevo Frente Popular. Que yo creo que también es un campanazo para todos nosotros y todas nosotras del mundo mundial que analizamos la realidad, porque nadie previó ese resultado. El resultado, de hecho, hasta ya se estaban repartiendo cargos y qué va a pasar con la cohabitación y cómo leer a la sociedad, que digamos es un desafío importante, pero si fuéramos meteorólogos nos estarían pegando porque dijimos que iba a llover y no llovió. O sea, pero cohabitación probablemente va a haber, solo que con la izquierda, no con la ultraderecha. Pero el problema que se planteaba era el inverso, ¿cierto? Entonces, yo creo que también es lindo que hayan partidos con resultados imprevisibles, que a veces gana el que no se esperaba, sí. Porque también te permite hacer lecturas de la sociedad, lecturas también sobre las posturas políticas que defienden distintos sectores. El profesor, ¿cómo se llama? Muchalón, ¿cómo se llama? Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, ¿cómo dice? El Mélenchon. El Mélenchon es un dirigente que habla de cosas de mucho sentido común para trabajadores y trabajadoras. Como que trabajar no es todo, que producir no es todo, que se necesitan horas de ocio, que, digamos, cosas que no, aquí le ponemos etiqueta a todo, que la ultraizquierda, que la no sé qué, a mí no me parece nada de radical desde el punto de vista, me parece muy sensato, pero cosas que en un mundo que está como obsesionado con la producción y el crecimiento y la cuestión, no se plantean cotidianamente, y que haya ganado a la fuerza de gobierno, porque
podías salirte de la tentación de votar por ultraderecha votando a Macron o votando a esta fuerza, y se votaron por esta fuerza de izquierda, porque creo que son puntos que fuerzas políticas deben tener la valentía de representar, y que hablando de esos 5 millones muchas veces se pierde, sobre todo en las fuerzas de izquierda y centroizquierda, se pierde qué es lo central, qué es lo que te diferencia de la derecha, qué es lo que te diferencia de un centro, de una centro-derecha. Ahora, ojo, en el nuevo Frente Popular conviven comunistas, socialistas y insumisos. Francia insumisa. La Francia insumisa. De hecho, Mélenchon no va a ser el primer ministro, aun cuando lo más probable es que sea alguien de ese nuevo Frente Popular, alguien más bien del mundo del socialismo. Y otra precisión es que, hasta donde tengo entendido, no hubo un crecimiento por votos de la izquierda. No. Ni se redujo mucho la votación de la ultraderecha, sino que la omisión electoral que lograron articular muy rápidamente, o sea, ese sistema político sí que es muy eficiente para generar articulación y unidad, increíble lo que hiciéramos, la capacidad que tuvieron de omitir a los terceros, porque en la segunda vuelta podían llegar hasta 3 incluso candidatos, se omitía el que tenía menos votos con el fin de facilitar al que tuviera mayor el centro hizo un aporte. Es que se omitió, es que también la izquierda se omitió en favor del macronismo. No hubo, digamos, omisiones para todos lados. Claro, se omitió la derecha tradicional y la izquierda en favor del que tuviera... del que había obtenido más votos en la primera vuelta. Y eso los hizo crecer en representación electoral, o sea, en número de escaños, pero en votos no hubo demasiado cambio. Sí, pero entonces, la gente podría haber votado por la ultraderecha igual. Con más ahínco, dices tú. Interesante lo que pasó, fíjate. Y respecto de... Pero vamos a seguir hablando de eso, porque tenemos una invitada... Es que me dejaste con la palabra en la boca. Ya. Porque imagino que vamos... Las palabras. El párrafo, el tremendo párrafo. No, pero hablando en serio, vamos a hablar también del Reino Unido y supongo que algo más de Estados Unidos, ¿no? Sí, justamente con la persona más indicada para hacerlo, que es la académica de estudios de nuestro Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por eso digo nuestro, Paz Millet. Al regreso estamos con ella. Ya, muy bien. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico, básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, si nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. Y ¿ahora qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? Y ¿ahora qué hacemos? Todos los sábados a las 20:30 horas por UChile TV. Sapiens, reportes de ciencia y tecnología desde un Chile que piensa. Nuestro territorio es un inmenso laboratorio y te invitamos a descubrirlo. Viaja junto a los mejores equipos científicos desde el interior de las células hasta las más lejanas galaxias. Medio ambiente, el cuidado de la naturaleza y los adelantos de la sociedad.
el conocimiento y la innovación de hoy. Encuéntrate con Sapiens, reportes de ciencia y tecnología para un Chile que piensa. Todos los sábados a las 21 horas por UChile TV. Y estamos de vuelta en Descabelladas con mis queridísimas compañeras Mirna Schindler, Alejandra Matus, pero además con una extraordinaria invitada hoy día, nuestra colega, porque también es periodista, magíster en estudios internacionales y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. Bienvenida, Paz. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Tienes voz radial. Sí, la Paz, cosa seria. Muy ronca. Oye, a mí me gusta la voz de los franceses. Estábamos hablando de los dientes de los ingleses, de la pronunciación de los franceses. Digas de lo que estábamos hablando, por favor. Nos fue la embajada británica hoy, nos va a pegar. No, hablando en serio. Es que estábamos conversando sobre... La Mirna hizo una especie de asociación entre la ultraderecha francesa y la de Chile, y qué hubiera pasado si en Chile se aliaran Chile Vamos con el Partido Comunista y el Frente Amplio versus los republicanos. O Kaiser. O sea, inimaginable, ¿no? ¿Por qué pasa eso en Francia? Porque en la práctica lo que se hizo fue un cordón sanitario, ¿no? Claro. Tratar de bloquear la posibilidad de que llegara a la extrema derecha en un escenario en que tampoco la cosa ahora es tan fácil, ¿no? ¿Por qué ese bloqueo a la extrema derecha? Porque, por un lado, ¿no?, más allá de las ideas que proponen, lo que puede atentar a lo que ellos consideran los principios básicos de Francia, es lo que significaba la opción de Le Pen de poner como primer ministro a una persona que claramente tenía poca capacidad, que se veía que iba a dinamitar la opción de Macron. O sea, la cohabitación iba a ser imposible porque ya se habían dado ciertas señales, y también dar una señal hacia ellos porque habían planteado que solo podían gobernar si tenían mayoría absoluta. Después empezaron a replantearse y ahora, bueno, han tenido que ceder, pero diciendo en algún momento vamos a llegar. Pero sin duda porque se veía que la situación de Francia, que ya es difícil, porque ahora están negociando en todo ese periodo, se iba a dificultar muchísimo más. Entonces eso llevó a decir todos contra la extrema derecha, pero ahora el desafío es mayor, es decir, cómo concordamos posiciones tan disímiles, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que aquí en Chile sería igual de difícil. Pero esta idea como romántica de una derecha republicana, heredera de Charles de Gaulle, que no se va a dejar contaminar por los herederos del fascismo, ¿no tiene nada que ver en esta ecuación? Eso hay un elemento, pero finalmente lo que primó fue el pragmatismo, ¿no? Y ese pragmatismo podría llevar a Francia insumisa a declinar, como lo hizo ya Mélenchon, su posibilidad de tener el cargo de primer ministro en favor de socialistas. En una primera opción se ve que esa es la idea, porque la verdad es que Mélenchon también es muy cuestionado en algunas ideas fundamentales, ¿no? Y tienen de cara a muy poco tiempo más los Juegos Olímpicos. Tienen que dar una serie de señales de estabilidad. Y todos dicen que el juego de Macron estuvo marcado por eso, ¿no? Por decir, bueno, la respuesta va a tener que ser bien rápida porque tenemos los Juegos Olímpicos, todo el mundo nos está mirando, tenemos que resolver pronto, y que después ya se replantearía esta convivencia de esta alianza. O sea, finalmente la movida tan audaz de Macron resultó ser eso te iba a decir. Positiva. Porque en un escenario que inicialmente, cuando en la primera vuelta saca la tercera opción, o sea, dentro de sus propios partidarios, dijeron en qué momento se le ocurrió plantear esto, ¿no? Pero tengo una pregunta ahí, Paz Milet, porque uno, cuando habla con distintos expertos como tú respecto de lo que pasó, te dicen que lo que se movilizaron fueron todas esas fuerzas que ven en la ultraderecha una amenaza real al Estado de Derecho, a la democracia. ¿Por qué eso mismo no pasa en Italia? Y llega Giorgia Meloni teniendo un pasado tan marcado por el fascismo.
Bueno, hay varios elementos en Italia, porque Italia es distinto, ¿no? Francia hay una noción de ciertos principios elementales que no se ceden jamás, ¿no? Lo que está en el himno nacional, la igualdad, la libertad y mucho más. Y en Italia había una inestabilidad mucho más estructural y también ciertos acercamientos que ya habían habido hacia la extrema derecha. Hay una fragmentación mucho más importante, una fragmentación que ahora recién estamos viendo en una Francia, ¿no es cierto?, que en la última elección vimos una ampliación muy fuerte del mapa del electorado político. Y sí, lo que se hizo fue sacrificar a los que habían tenido la tercera opción, ¿no? Pero en otros países eso no se ha hecho como estrategia. Y en Italia finalmente cala mucho más esta lógica planteada, ¿no es cierto?, desde la lógica de ciertos valores que no se ceden. Por ejemplo, a mí hace algún año me tocó estar en Italia en un evento en Udine y estaba Matteo Salvini. Y para mí fue, bueno, uno que lo estudia a la lejanía. Claro. Y él decía, me quedó grabado, ¿no? Porque nosotros tenemos que luchar por la familia. Y la familia es una mamá, un papá y un hijo. ¿Por no qué? Es otra forma de familia. ¿Por qué se equivocaron los analistas en Francia? Si esto, o sea, desde hoy día para atrás uno dice, bueno, sí, en la segunda vuelta obviamente que va a ganar esta coalición izquierda. ¿Por qué se equivocó los analistas que estábamos hablando de la cohabitación entre la ultraderecha y Macron? Bueno, porque no pensaron también en ciertas lógicas, ¿no es cierto?, que pasaron, porque además en un tiempo muy breve, que es una semana nomás, ¿no? Ciertas declaraciones que hablaron desde que del grupo de Le Pen habían sectores que no estaban preparados para gobernar y que iban en una lógica de confrontación. Y no pensaron que mucha gente en primera vuelta votó con un voto castigo a Macron, porque no olvidemos que Macron ha querido aplicar ciertas políticas que van contra el Estado social, ¿no es cierto?, en Francia, pero que después vieron que el peligro que veían de la extrema derecha era mucho mayor y retrocedieron. Ahora también hubo un incremento de la abstención, también que no esperaban, ¿no es cierto?, y de los votos nulos. Pero esa lógica de primero castigamos y después vemos lo que realmente es lo más favorable para nosotros parece que imperó, según lo que te dicen los distintos analistas en Francia, ¿no? Sí, mira, es que estaba pensando cuando se habla de qué es lo que ganó acá. Entonces, ganó esta unidad férrea contra la ultraderecha más que la izquierda, porque algunos dicen, ganó la izquierda, mira cómo le fue este Frente Popular que se armó tan poquito antes, ¿no? Y logra posicionarse y vencer, pero desde el punto de vista real, es decir, hizo una buena movida estratégica, pero en los votos no creció mayormente la izquierda, ¿no es así? No creció mayormente en votos y también hay un componente muy importante. También cuando uno ve una señal hacia el socialismo, pero Mélenchon no tuvo una señal de apoyo, que él esperaba, ¿no es cierto?, consolidar un poder. No amplió su masa votante, tuvo que ceder en muchas representaciones, porque en varias tenían el tercer candidato y tuvieron que ceder, ¿no es cierto? Y claro, se plantea que no es una pérdida como la que se esperaba tener, pero tampoco pudo capitalizar una victoria. Ahora, la izquierda francesa en todo caso estaba en el suelo, no se veía. Hoy día, más allá del capital electoral, tiene una presencia política, una incidencia. Exactamente. Eso le da... ¿Cómo se proyecta eso? Claro, lo que pasa es que, como decía, por un lado pudo ganar presencia, ¿no es cierto? No creció tanto en votación, pero sí es un factor que va a ser determinante en la negociación. Y en esa lógica de proyección es importante porque si uno ve el mapa electoral, ninguno ganó la mayoría absoluta. Y se está bastante lejos de la mayoría absoluta, que son 289. Entonces, van a tener que entrar a negociar y Macron, ¿no es cierto?, de alguna manera lo hizo la ultraderecha, ¿no? Comprometió su apoyo, comprometió el liderazgo y va a tener que entrar permanentemente a negociar. Entonces ahí va a tener que recurrir a la izquierda. Y esa es una lógica que no se tenía hace 2 semanas. Qué tremendo. Yo te quiero preguntar por los laboristas que llegan al poder con Keir Starmer después de 14 años. ¿Cuánto influyó las
los fracasos del Brexit, las promesas incumplidas, que tanto se llenaron la boca que esto iba a ser fantástico y que ha sido todo lo contrario? Bueno, han sido esenciales, ¿no? Porque primero, el Brexit, convengamos que cuando se votó, la diferencia fue muy estrecha y finalmente fue una opción de Cameron de que había un compromiso, claro, que quería tener un liderazgo, que quería acrecentar su liderazgo y tuvo que asumir y salir rápidamente. Qué tremendo eso, ¿eh? No, fue uno de los errores políticos. Se estudia en las universidades como uno de los peores errores políticos, el de Cameron. Mira. Y después él, bueno, tiene que ceder, llegan una serie de primer ministros que nunca logran consolidar un poder del partido en la práctica, ¿no? Porque en muchos casos se asocia con una figura más bien de ciertos liderazgos personalistas, pero no significa un apoyo real con el partido. Entonces, en algún momento se pensó incluso hacer nuevamente esa votación. Y después dijeron no, había un compromiso de aceptar. Ya han tenido que asumir, negociar el Brexit, ¿no es cierto?, primero contramarcha, y después tener que asumir la población, que en el día a día está asumiendo un costo enorme, ¿no? Hay problemas de todo tipo, desde ya consolidación que tenían en ciertos mercados laborales, homologación de títulos que han tenido que realizar, pero también hay gente que te dice, como ahora tienen que pasar por aduana, por ejemplo, la otra vez hablaba con una colega española, en un evento me decía, ya no encuentro tomate en el supermercado. O sea, ya no están... ¡Qué terrible! ¡Me muero! Hay dificultades para acceder a... O sea, ya no está esta lógica, claro, del día a día, ¿no? Que podías encontrar todos los productos de la Unión Europea. Entonces la población fue castigando. Mira. Y eso se graficó porque ya no es una cosa que te lo digan, mire, no vamos a salir de la Unión Europea en tanto tiempo, sino que tú ves en tu día a día lo que eso significa, ¿no? Y además se les fue una migración muy buena para el Reino Unido. Por ejemplo, se les fueron esa migración típicamente europea, las enfermeras, que escasean cualquier cantidad, los camioneros que venían de Europa del Este. Entonces, por eso te digo, todo lo que se suponía que querían lograr, no lograron. Y en los países más industrializados del mundo, está un dato que leí el otro día, el G7, fue el Reino Unido el único que tuvo recesión. Entonces, francamente ha sido un error, pero error tras error. No, error tras error, además que, bueno, ha habido un tema de ciertos liderazgos profundamente cuestionados, ¿no es cierto? Theresa May, que sale muy debilitada, después Boris Johnson. ¿Qué hablar, pues? O sea, permanente cuestionamiento, errores durante la pandemia. Entonces, la fiesta que nunca reconoció que había hecho y así. Exactamente, no, entonces total. El castigo al partido, claro, ha sido esa suma de errores. ¿Y cómo pero como que ellos llegaron antes a escenarios que se han visto después en otros países. Boris Johnson ahora es el payaso, pero en ese momento era una celebridad, era el Milei de Europa. Exactamente, era una celebridad. Y después él va cometiendo una serie de errores que minan su capital político, que era bastante grande cuando él llega. Claro, total. Entonces es impresionante cómo van en caída, ¿no? Ya, ¿y cómo están los laboristas para gobernar? Porque también han hecho una evolución bien radical, por lo menos desde el liderazgo de Corbyn, una izquierda mucho más nítida, y al nuevo primer ministro que es bien centrista, muchos lo encuentran más bien, así como al borde del Tory, aun cuando viene de sectores populares y está... digamos, su discurso, su narrativa, se funda en la idea de nuevo estado de bienestar. Pero, ¿da el Partido Liberal para todos esos sectores? ¿Cómo quedan los viudos de Corbyn, por ejemplo? Él ha ido reestructurando internamente el partido, ¿ya? Y ha habido un tránsito que ha sido bastante favorable en el sentido de asumir que ya después de bastante tiempo tienen hoy la posibilidad de ejercer un liderazgo y que también han tenido tiempo para asumir sus propios costos, pero también lo que ha sido el propio Brexit, ¿no? Y él tiene un discurso también basado en el estado de bienestar, pero en una lógica aspiracional, porque él es una persona que de alguna manera se va formando, estructurando, no solo profesionalmente, sino también políticamente desde abajo. Entonces, en esa lógica... también rescata ciertos principios del grupo de Corbyn,
pero con una lógica mucho más pragmática. Entonces, en estos momentos hay una señal clara de que todos quieren luchar para, por un lado, permanecer en el poder en un marco de estabilidad, que eso es una lógica que ha estado muy difícil en los últimos años, ¿no? Y aplicar una serie de políticas en un escenario que saben que no lo tienen fácil. Entonces, por lo menos esta luna de miel dentro del partido parece que va a durar un poco más de lo que se esperaba por este escenario que además ellos tienen una lógica de una victoria que fue aplastante, fue muy fuerte. Entonces también eso ha hecho que dentro tenga un apoyo notable él, dentro de su propia base electoral. Hoy yo quiero saber, ya que te estamos así como el oráculo, preguntándote de todo, Biden, ¿se baja o no se baja? O sea, desde mi punto de vista, ya con este tipo de presión, el nivel de presión que hay ahora, yo no sé si vieron hoy día en la prensa que George Clooney, o sea, no, ya la media, Clooney, sí. Ayer no vi lo de George Clooney, ¿qué pasó? George Clooney le pidió que se baje, pues, claro. Además que ha habido rumores de que ha ido un neurólogo a ver, pero era una cosa de control. Ya. Que ha ido todo tipo de médicos que le están haciendo controles, ¿no? Claro. Y la verdad es que todos sabemos que al presidente de Estados Unidos varias veces al año se le hace un control generalizado, pero en un hospital que cumple una serie de condiciones, ¿no? Que es el hospital militar, ¿no? O naval. Entonces, ahora esto de especialistas que van a la Casa Blanca... 8 veces fue el neurólogo que primero dijeron que era por Parkinson, que era un experto en Parkinson, pero después era neurólogo, peor. La Casa Blanca dijo, no es de Parkinson, es neurólogo. Peor. Exactamente. Claro, qué tremendo, sí. Fíjate. Pero ¿qué va a pasar realmente, Paz? Porque... Miren, lo que pasa es que hasta hace algún momento, por ejemplo, si uno veía las encuestas de CNN, después del debate, claro, ¿qué indicaba? Que la diferencia entre Trump y él era la misma, era menor que cualquier otro candidato que lo pudiera reemplazar. Sí, eso es. Pero ahora Kamala Harris ha ido acercando posiciones con Trump. Y claramente la única posibilidad de alguna persona que le gana a Trump es Michelle Obama. Es Michelle Obama. No es Kamala Harris. Pero lo que pasa es que Michelle Obama, lo que ya han señalado, ¿no es cierto?, que ella lo que hubiera querido es empezar la campaña, porque cree que, o sea, ella quiere separarse de lo que significa el rol de primera dama y de la propia figura de Barack Obama. Claro. Y además murió hace muy poco su madre, entonces como que estaba muy afectada y prefería, ¿no?, asumir más adelante. Pero la verdad es que detrás de eso hay otro interés. Claro. Entonces dicen, sacrifiquemos a Biden porque frente a una figura como Trump y después armamos una campaña y recuperamos el poder, ¿no? Pero ahora con la situación tan extrema que ha mostrado Biden, parece que esa lógica ya no está imperando y lo que se están haciendo es presionar a Biden para que se retire y asuma otra opción, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se plantea es que la primera opción la tendría Kamala Harris, porque el gobernador de California estaría muy vinculado a ciertos temas de... Es demasiado liberal para ganar la presidencia. Exacto. ¿Y Kamala Harris la ves competitiva entonces? Yo no la veo competitiva. Yo tenía muchísima expectativa de Kamala Harris cuando llega a la vicepresidencia, pero creo que ella ha tenido que sacrificar política y capital en favor de Biden. Totalmente. Y ahí se ha desfigurado. No la dejaron crecer. No la dejaron crecer. Porque tuvo que asumir una serie de problemas internos. Entonces, como Biden no estaba en condiciones y muchas veces... Y además que Biden es macuco también, pues tampoco la dejó. Exactamente, pero no hay que olvidar, uno pierde la noción muchas veces, pero Biden estuvo desaparecido varias veces. Sí. ¿no? Que no aparecía durante días, y ahí donde estaba Kamala Harris. Claro. Alguna de las principales crisis internacionales en la que ha tenido que poner la cara es Kamala Harris. Entonces sacrificó capital político y no la dejaron crecer. ¿Y cómo está Estados Unidos, para superar este sesgo sempiterno contra una mujer presidenta? Y más encima afroamericana. Y afrodescendiente. Yo creo que ahí el escenario está bastante dividido, porque la representación que tiene Trump de un sector más conservador, contrario a ciertas libertades, no es una excepción.
es un tema que ya está consolidado en una población de Estados Unidos. Es importante porque nosotros vemos como estas figuras, por ejemplo, el Trump, Bolsonaro, como emergieron sorpresivamente. Y no es así. Han ido construyéndose, ¿no es cierto? Claro. Y son referentes en un sector importante de la población. Trump tiene un voto duro entre un sector más conservador, contrario a ciertas, ¿no es cierto?, amplitud de criterio, por ejemplo, la llegada de una mujer a la presidencia y también afroamericana, que es muy duro, es un porcentaje importante. Sí, a ese le importa lo mismo, que sea delincuente, que les da lo mismo. Bueno, él dijo, ¿no?, en el debate, cuando Biden le cuestiona por las acusaciones que tiene, dice, pero con todas esas acusaciones he recibido más plata para mi campaña que nunca. Claro. Uf, qué horror. ¿Y esa es la realidad? Eso es bien interesante, ese perfil de un líder nacional populista. También cuadra con la narrativa de la ultraderecha en relación a la migración, la misoginia. O sea, es del mismo club. Y de hecho, a propósito de que estábamos recién comentando la elección en Reino Unido, nada más parecido a Trump en Europa que Boris Johnson. Pero terminó bien mal. Pero Trump tiene una diferencia. Trump funciona mucho desde la lógica del cesarismo, del culto a su persona. Johnson no es ahí. Trump, ¿qué busca? ¿No es cierto? Uno lo puede hacer más similar a Putin. Por ejemplo, este Putin que aparece, ¿no es cierto? Con el oso polar. Arriba del oso, claro. Sin polera, ¿no? Y Trump es la lógica de que, por ejemplo, él tiene 3 años menos que Biden. Sí, pero nadie le cuestiona su edad. Claro. ¿No? Que funciona el ultrapoderoso, que siempre está con mujeres buenas mozas, estupendas, ¿no? Que ha tenido un éxito. Trump figura con la lógica de que creció de abajo económicamente. Y Trump es un heredero. Claro, pero la narrativa no importa. No importa, porque es la idea del sueño americano. El que va a rescatar a América, que sea grande nuevamente. El que ¿se acuerdan en el programa que tenía era cuando decía, usted está despedido? El aprendiz. Claro, en El aprendiz, cuando decía, usted está despedido. O sea, una persona que tiene una lógica personalista. Nunca le duró un asesor mientras fue presidente. Entonces, es una lógica de un culto mucho más en su persona. Y autoritario, y claro, el gringo profundo se siente representado porque ha perdido fuente de trabajo, ha perdido poder, le asustan los derechos de las mujeres, de los afrodescendientes, hasta las vacunas, digamos. Entonces, en esa majamama, Trump los interpela. Bueno, lo que pasó cuando fue a México, cuando era candidato, ¿no?, que lo invitó Peña y Nieto a él y a Hillary Clinton, pero a Hillary Clinton después de él, y ella dijo, yo no voy, ¿no? Se reunió con Peña Nieto, posó para todas las fotos, y cuando cruzó la frontera dijo, lo que no saben ellos es que ellos van a tener que pagar el muro. Claro, le da lo mismo. 10 puntos en la encuesta. Y ahí fue así, te arremetió. Entonces. Oye, nos queda súper poco tiempo, pero a propósito de estos personajes excéntricos, con mucho culto a la personalidad y harto de populismo, ¿cómo ves a Milei después del pacto de mayo que logró firmar? ¿Cómo se explica un liderazgo de esa naturaleza que a 6 meses no pierde apoyo popular? Porque la verdad es que él ha rescatado una noción. Los argentinos estaban en una situación tan mala que pedían un gobierno de fuerza, ¿no? Y la verdad es que él, primero, ha tenido las cifras económicas favorables, ¿no? En gran medida, él está caminando hacia un control inflación, etc. Ha tenido ciertas señales desde el punto de vista económico de organismos internacionales, que los argentinos veían que permanentemente se estaba peleando con el Fondo Monetario Internacional y ahora están hablando a favor de Milei, ¿no? Y de alguna manera está representando una población que veía que está en una situación tan mala que quería un respiro. Ahora, más allá de que durante este tiempo haya hecho todos los desastres habido por haber, que se haya involucrado en política interna de todos los países, en la lógica interna para los argentinos está cumpliendo con aquello que respondió. Y además el sueño argentino. Y además está atacando contra los sectores más críticos para ellos, ¿no es cierto?, que son lo que ven como la élite de todo tipo. Porque además se ha lanzado en contra
ha disminuido el Estado, que ven como una figura que consumía, ¿no es cierto?, muchos recursos, contra las universidades públicas, contra lo académico. Entonces hay una lucha de todo contra una élite, ¿no? La casta. Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, magíster en Estudios Internacionales, colega también, periodista en su pregrado. Un millón de gracias por acompañarnos aquí en Descabelladas, por ayudarnos a desmenuzar estos temas. Gracias a ustedes. Gracias. Esperamos tener nuevamente con nosotras. Y Birna Schindler, Alejandra Matus, nos tenemos que despedir. Buenas noches. No se olvide de visitar nuestras redes sociales, no se olvide de buscarnos también en YouTube, Spotify, estamos en Twitter, estamos en X, en Twitter ya no existe, estamos en Instagram. En Tinder estamos, ¿no? No. Ya, pero bueno. Siempre me equivoco. Córtela. Me gustaría, la talla fome, la talla más fome, más repetida. Muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía.